Buenas, mi nombre es Pablo André Beltrán Rodríguez, estudio en el Colegio Pablo Neruda de Arauca. Les voy a exponer sobre el ámbito de la moral. El ámbito de la moral. Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, pero solo los seres humanos se dice que somos capaces de actuar, capaces de realizar acciones. Hablamos con los amigos, tratamos de arreglar un carro, trabajamos, escribimos una poesía. Llevamos a cabo ideas geniales, intentamos cambiar el mundo y todas ellas son acciones humanas. Sin embargo, todos los demás seres vivos, incluyendo animales y plantas, también realizan acciones bastante similares a las nuestras. Duermen como sienten sueño, como cuando tienen hambre y se defienden cuando se sienten atacados. Su diferencia con respecto a los demás seres vivos es que los seres humanos las hacemos por algo y para algo, y ese algo es el que es la de sentido. Nuestras acciones son, a diferencia de los demás seres vivos, voluntarias. Nosotros podemos decidir cuándo comer, independientemente de si tenemos hambre o no. En cambio, las acciones animales simplemente responden a un sistema de estímulo-respuesta y es por ello que los animales no son seres morales. La posibilidad de decidir qué hacer y por qué hacerlo es lo que nos convierte en seres morales. Por eso, comprender por qué los demás actúan como lo hacen, por qué yo actúo como lo hago, es parte de la naturaleza humana. La moral y la ética. Los seres humanos tenemos muchas maneras diferentes de vivir y esto ocurre porque nos damos la misma importancia a las mismas cosas. Pero si hay tantas maneras de vivir, de igual la forma como se vive, todas las personas hemos experimentado que no da lo mismo. Hay maneras mejores y peores de vivir, tanto para nosotros mismos como para los demás. Cada uno tiene que ir descubriendo cuál es la mejor forma de responder a los acontecimientos que le afectan. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos libertad, es decir, tenemos capacidad de elegir lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Y además, podemos justificar lo que hemos elegido, es decir, podemos dar las razones que nos han conducido a elegir una forma u otra de actuar. Por eso se dice que somos seres morales, que la acción humana es moral. También necesitamos un saber como la ética que nos ayude a comprender nuestra acción y a elegir lo mejor para vivir una vida buena. Diferencia entre la moral y la ética. En la vida cotidiana, los términos moral y ética se utilizan generalmente como sinónimos. Por ejemplo, para la gente significa lo mismo decir el deportista actuó como falta de ética que decir el deportista actuó de un modo inmoral. En ambos casos queremos decir que no se comportó como es costumbre entre los buenos deportistas. No actuó con el carácter de un buen deportista. Ahora bien, aunque ética y moral significan lo mismo en la vida cotidiana, no tiene el mismo significado en el lenguaje filosófico, en el que se distingue en la siguiente manera. La moral como una dimensión de la vida humana, relacionada con la libertad de elegir y con la capacidad de reconocer que hay modos de ser y de vivir más propios de unos seres humanos que de otros. La moral se sitúa en el plano de lo vivido, y vivir moralmente consiste en ser persona en el pleno sentido de la palabra. Autores como el español José Ortega y Gasset, 1883-1955, recuerdan que el término no moral tiene un sentido deportivo. Está alto de moral el que se encuentra en forma, el que está preparado para enfrentar limpiamente cualquier tarea o proyecto. Está desmoralizado quien no tiene energías para aceptar ningún reto. Lo importante no es tanto ser moral o inmoral, como estar alto de moral o desmoralizado. La ética es la reflexión acerca de lo moral. Se sitúa en el plano de lo pensado. Lleva apellidos filosóficos
ética aristotélica, ética kantiana, ética utilitarista, etc. Cada escuela filosófica ha elaborado su correspondiente teoría ética para comprender la dimensión moral de la vida humana. La reflexión de la ética sobre la moral ha llegado a distinguir dos significados que nos ayudan a comprenderla: la moral como estructura y como contenido. Moral como estructura. Todas las personas tenemos una estructura moral porque a la hora de actuar hemos de elegir entre distintas posibilidades y justificar aquellas que hemos elegido en relación con algún código moral, además de hacernos responsables de la elección. Moral como contenido. Cuando cada uno de nosotros elige algo, tiene en cuenta un conjunto de normas, valores y principios que orientan la conducta y configuran un modo de vivir. Como podemos encontrar diversas maneras de vivir, podemos hablar de distintas morales. Según este significado, existe una moral occidental, cristiana, budista, esquimal, ecologista, etc. Los contenidos morales varían de una época a otra y de un grupo cultural a otro, pero eso no significa que todos los contenidos sean igualmente válidos. Ya veremos cómo la ética nos ayuda a distinguirlos. Moral y amoral. En relación con la distinción que acabamos de hacer, conviene todavía aclarar dos partes de conceptos. Moral como opuesto a inmoral. Podemos decir que una conducta es moral o inmoral en relación con un determinado contenido, es decir, si se ajusta o no al contenido que se considera moralmente correcto. Por ejemplo, desde la moral del judaísmo se consideraría inmoral que un judío trabajara el sábado. En este caso, moral es sinónimo de bueno e inmoral de malo. Moral como opuesto a amoral. Un ser moral es aquel que tiene una estructura moral, es decir, la necesidad de elegir entre distintas posibilidades y justificar sus elecciones, el que tiene que elegir entre comportarse bien o mal, mientras que un ser amoral es el que carece de esta capacidad. Los seres humanos como seres morales en este sentido, mientras que los animales y los robots son seres amorales, es decir, que actúan programados de tal forma que no se les puede pedir que sean responsables de sus actos. A continuación, un documento sobre la moral. Ser plenamente persona. Me irrita este vocablo, moral. Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales se atiende por moral no sé qué añadido de ornamento, puesto a la vida y ser de un hombre o de un pueblo. Por eso yo prefiero que el lector lo entienda por lo que significa, no en la contraposición moral y moral, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la moral no es un performance suplementario y lujosa, que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida y por ello no crea ni fecunda. José Ortega y Gasset, ¿por qué he escrito El hombre a la defensiva? La moral, el derecho y la religión. La moral, el derecho y la religión trata de orientar las acciones humanas y en este sentido son saberes normativos, establecen normas. Los tres son necesarios para las personas y se complementan entre sí. ¿Cuáles son sus diferencias? La moral y la religión no solo dan normas, sino que también se ocupa de averiguar qué es lo que hace felices a las personas, cosa que no es tarea del derecho. Pero, incluso en lo que se refiere a las normas, no es igual la forma de tratarlas. Al reflexionar sobre las normas, podemos distinguir en ellas dos aspectos. El contenido, lo que manda o prohíbe la norma, por ejemplo, no matar. La forma en el que lo hace, por ejemplo, bajo amenaza de castigo en el caso de derecho, como cuestión de conciencia en el caso de la moral, o como prohibición divina en el caso de la religión.
Aunque en ocasiones el contenido de determinados mandatos y orientaciones sea a la vez jurídico, moral y religioso, eso no significa que una de las tres formas de orientar la acción tenga que eliminar a las restantes, porque cada una de ellas tiene un modo de ayudar a las personas. La diferencia entre estos tres saberes prácticos descansa sobre todo en cuatro elementos. ¿Quién es el que promulga el mandato y exige, por tanto, su cumplimiento? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Ante quién está obligado a responder el que lo infringe? ¿Y de quién se puede esperar obediencia? La relación entre los tres saberes prácticos y los cuatro agentes que interactúan en ellos se puede ver en la siguiente clasificación. Religión. ¿Quién promulga el mandato? Dios, a través de la rebelión y el magisterio. Destinatarios del mandato, todas las personas. ¿Ante quién se responde? Ante Dios. ¿De quién se puede esperar obediencia? De los creyentes. Derecho. ¿Quién promulga el mandato? El poder legislativo legitimado para ellos. Destinatario del mandato, los miembros de la comunidad política. ¿Ante quién se responde? Ante los tribunales. ¿De quién se puede esperar obediencia? De los obligados por el pacto. Moral. ¿Quién promulga el mandato? La persona misma. Destinatario del mandato, la persona de cada cual. ¿Ante quién se responde? Ante sí mismo. ¿De quién se puede esperar obediencia? De todas las personas. Tareas de la ética filosófica. Para cumplir su cometido, la ética se enfrenta en tres tareas fundamentales. Tratar de aclarar en qué consiste la moral, intentar fundamentar por qué hay moral y procurar aplicar cuanto haya descubierto para orientar la acción en los distintos ámbitos de la vida personal y social. La moral cotidiana y la reflexión ética se distinguen según las tareas que cada una de ellas se propone. Tipo de saber. Preguntas que se plantean. Moral cotidiana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿En qué tipo de mundo quiero vivir? Ética. Filosofía moral. Tarea de aclaración. ¿En qué consiste la moral? ¿En qué se distingue de la religión, del derecho, de la técnica, etcétera? Tarea de fundamentación. ¿Qué razones hay para comportarse moralmente? ¿Qué principios morales hemos de respetar? ¿Qué fines hemos de perseguir? Tareas de aplicación. ¿Cómo podemos aplicar lo que sabemos de la ética a los problemas de la vida social, política, económica, sanitaria, educativa, etcétera?